Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema que son los macros en LibreOffice. Vamos a ver un material inicialmente. Bienvenidos a una contribución más para Utopian. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de tutoriales. Vamos a ver lo que son las macros para LibreOffice. Para eso voy a trabajar primero en lo que es LibreOffice Calc. Las macros son herramientas que permiten automatizar procesos. Ya tenemos muchos procesos automatizados dentro de lo que son las herramientas que tenemos en cada uno de los programas de LibreOffice, pero siempre hay procesos que no podemos hacer de manera simple con un botón, en donde tenemos que seguir una serie de pasos para realizar un proceso. Si este proceso lo realizamos una y otra y otra y otra y otra vez, lo ideal es crear macros. Ahora, el tema de macros es un poco complejo, ya que implica conocimientos de programación. Entonces, en el tutorial, la intención es comenzar a ver lo que es el concepto de las macros y empezar un poquito con la parte de programación para que después ustedes puedan hacer sus propias macros. Esta característica de macros que tiene LibreOffice también es una característica que viene en la suite de Microsoft. Tanto las macros en LibreOffice como las macros en Microsoft Office se basan en un lenguaje común que es el BASIC. Sin embargo, como son lenguajes derivados, sí tienen cierta diferencia y difícilmente las macros que se ejecuten en LibreOffice se van a poder ejecutar en Microsoft Office y viceversa. Primero, para mostrarles el concepto de macro, vamos a crear una macro bastante sencilla. Para poder grabar una macro, lo que tenemos que hacer es ir a herramientas, macros y grabar macro. Esta opción posiblemente no venga activada en su paquetería de LibreOffice. ¿Cómo la activamos? Tenemos que ir a herramientas, nos vamos a ir a opciones. En opciones tenemos que ir a la sección de avanzado y en esta parte inferior van a encontrar lo que es activación, grabación de macros. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan esta palomita activada, van a poder grabar macros. Damos a aceptar. ¿Ok? Vamos a ir a herramientas, vamos a macros y damos grabar macro. En este momento nos sale esta pequeña ventanita que nos aparece con un botón que dice finalizar grabación. Cuando uno inicia la grabación, tiene que tener cuidado con cada uno de los movimientos que va a hacer, porque todos los movimientos que nosotros hagamos con teclado y sobre nuestra hoja, pues se van a quedar grabados en la macro. Ajá. Una macro es como un video que estoy grabando sobre lo que estoy haciendo y que voy a poder reproducir una y otra vez, incluso sobre documentos diferentes. Voy a irme al inicio de la hoja, para eso voy a presionar A1, ¿ok? Y voy a escribir hola Steemit, ¿ok? Voy a dar Enter, para que quede fijo el texto y ahora voy a dar finalizar grabación. ¿Ok? A partir de que yo dé finalizar grabación, me va a salir este nuevo menú en donde me va a preguntar dónde voy a guardar la macro que acabo de crear. Las macros son segmentos de código que se van a ir guardando en los módulos. Los módulos, a su vez, se van a ir guardando en librerías. Y las librerías se van a guardar en contenedores. Nuestra aplicación en sí es un contenedor. También nuestro libro funciona como un contenedor. Entonces yo puedo guardar la macro que acabo de crear en el libro o en la aplicación. Un detalle, todas las macros que yo guarde en mi repositorio de macros que tengo en mi computadora, es decir, en mis macros o macros de LibreOffice, esas macros van a quedar fijas en la computadora y las voy a poder ejecutar en cualquier libro, ¿ok? Sin embargo, si yo guardo una macro en un libro, lo que va a ocurrir es que esa macro solamente se va a poder ejecutar en dicho libro. Esto puede funcionar también como una ventaja, porque la macro queda ligada al libro.
lo que hace que si yo envío ese libro a otra persona, pues esa macro va a ir ligada al libro y por lo tanto la otra persona al recibir el libro va a poder ejecutar también la macro en una computadora distinta, ¿ok? Entonces esa es una buena manera para compartir macros. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es guardarla en el libro. Para eso voy a seleccionar el libro en cuestión. Me voy a ir a biblioteca nueva, ¿ok? Y aquí es donde yo voy a crear una librería. A esta librería yo le voy a poner el nombre de mi primera macro. Le doy a aceptar y como ven ya se me creó una librería, ¿ok? Recuerden, contenedor, librería y automáticamente también se me creó un módulo. Ajá. El módulo es el que va a contener las macros. Por ejemplo, en este módulo automáticamente se creó una macro que se llama main. A esta macro le voy a poner macro saludo, ¿ok? Algo importante. En los nombres de nuestras macros debemos procurar no poner espacios, pero no puede iniciar con un número, ¿ok? Tiene que iniciar con una letra, mayúsculas, minúsculas, no importa. Ya pongo el nombre de la macro y le doy en guardar, ¿ok? Entonces, fíjense, a partir de este momento, esa macro está creada en este libro. Ajá. Vamos, por ejemplo, a borrar esta palabra. Nos vamos a esta sección y ahora, ¿cómo ejecutamos una macro? Nos vamos a ir a herramientas, nos vamos a macros y aquí tenemos la opción de ejecutar macro. Damos ahí, nos vamos al lugar en donde está guardada nuestra macro. En este caso está guardada en el contenedor de nuestro libro. Lo tenemos en mi primera macro, en el módulo 1, ¿ok? Y seleccionamos macro saludo. Ya que la hemos seleccionado, damos clic en ejecutar. A partir de este momento, como ven, automáticamente escribió hola Steamit, ¿ok? Fíjense que si yo añado otra hoja a mi libro, me paso a la hoja 2 y ejecuto en esta hoja la macro, herramientas, macro, ejecutar macro, en este libro, mi primera macro, módulo, macro saludo, ejecutar. También hace dicha acción, ¿ok? Entonces, esa es una ventaja bastante grande de las macros, ¿no? Son muy comodines en cuanto a cómo las voy a poder ejecutar, en el lugar en donde las voy a ejecutar. Sin embargo, pues tienen su complejidad, ¿verdad? Las características que yo puedo añadir con una macro son muy limitadas y hay que tener mucho cuidado a la hora de grabación. Ajá. Regularmente es un proceso bastante difícil hacerlo desde la grabación. Lo ideal es aprender a crear las macros desde cero, ¿ok? La grabación es bastante útil cuando quiero hacer procesos complicados para grabar ciertos segmentos y después incorporarlos a macros que voy a crear desde el principio. Entonces vamos a ver cómo crear una macro desde cero. Para eso voy a cerrar este libro y no voy a guardar los cambios, ¿ok? Voy de nuevo a LibreOffice y voy a abrir Calc, ¿ok? Si yo quiero crear una macro desde cero, me voy a tener que ir a herramientas, macros, voy a organizador de macros y me voy a LibreOffice Basic, ¿ok? Me va a abrir este cuadro de diálogo que me abrió, si recuerdan, cuando yo acababa de terminar la finalización de la grabación de la macro anterior, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es irme a esta sección y si se dan cuenta, ahora no me aparece la opción de, me aparece la opción de nuevo, ¿ok? Y aquí puedo crear un módulo nuevo, pero no me aparece la opción para crear la biblioteca, ajá. La biblioteca, si yo hago la creación del nuevo módulo de esta forma, lo que va a ocurrir es que la biblioteca que me va a crear automáticamente va a tomar el nombre de estándar. Ajá. Si yo quiero darle un nombre personalizado como lo hice la vez pasada, lo que tengo que hacer es irme al organizador. ¿Ok? Una vez en el organizador voy a poder administrar correctamente mis macros. Me voy a ir primero a la sección de bibliotecas. En ubicación debo elegir el lugar en donde quiero guardar mi macro. En este caso lo quiero guardar en el mismo libro, es decir, lo voy a guardar en sin título 1. Selecciono entonces en ubicación sin título 1, ¿ok? Y aquí voy a dar clic en nuevo, ¿ok? Me va a poner entonces un cuadro de diálogo en donde voy a poder elegir el nombre para mi biblioteca. Entonces le voy a poner biblioteca ejemplo, ¿ok? Doy a aceptar y ya se me ha creado la biblioteca. Ahora me voy a la sección de módulos. Ajá.
Por cierto, las bibliotecas pueden contener tanto módulos como diálogos. Los módulos simplemente son secciones de código que van a ser ejecutadas, ¿ok? Los diálogos ya me abren ventanas como estas, ¿no? Esto es un cuadro de diálogo. Entonces, también puedo crear diálogos para hacer menús interactivos que van a ejecutar código que esté en los módulos, ¿ok? Entonces, me voy a módulos porque en este momento vamos comenzando y voy a dar clic en nuevo. ¿Ok? Perdón, antes de eso, voy aquí para desplegar lo que contiene mi libro y me voy a la biblioteca de ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos el módulo que crea automáticamente. Ajá. Aquí puedo dar nuevo y ahora voy a crear mi módulo. Fíjense que automáticamente me había aparecido módulo 2 porque este es el segundo módulo que se va a crear. Cuando se creó la biblioteca, automáticamente se creó el módulo 1. Entonces voy a poner, en este caso, mi módulo se va a llamar Iniciando con macros. ¿Ok? Doy clic en aceptar. Ya se ha creado mi módulo. Ahora le doy clic y me voy a editar. ¿Ok? En este momento me abre lo que se conoce como el IDE, ¿no? Es un entorno de desarrollo en donde yo voy a poder agregar mi código. Primero vamos a ver cuál es la estructura de esta ventana. Tengo los menús básicos, ¿no? Archivo, editar, ver, herramientas, ventana, ayuda. Y tengo estos botones. Es bastante, si nosotros dejamos el mouse sobre ellos, nos va a indicar qué es lo que hacen. Esto, por ejemplo, nos permite crear un nuevo archivo, abrirlos, guardarlos, imprimir, las funciones básicas de cortar, copiar y pegar. Ajá. También vamos a tener lo que es un catálogo de objetos. Fíjense qué catálogo de objetos me abre o oculta esta ventana, ¿ok? En esta ventana yo tengo justamente el árbol de los objetos que estoy trabajando. Ajá, en este caso, pues fíjense que aquí tengo mi libro que se llama Sin Título 1. Tengo la librería que creé, aquí tengo el módulo sobre el que estoy trabajando y pues aquí tengo el contenido de dicho módulo. Ajá. Puedo ocultarlo para tener más espacio para programar. También tengo este botón que me va a permitir seleccionar una macro, ¿ok? Si yo, por ejemplo, elijo esto, pues no se abre. Lo que tengo que hacer es, por ejemplo, esto es un módulo, como lo selecciono, simplemente le doy clic en este botón. Ajá. Y vamos a dar clic sobre el otro módulo que quiero, ¿no? Y ya le puedo dar clic en editar y automáticamente me pasa al módulo 1. Otra manera es simplemente le doy doble clic, ¿no? A uno o a otro, ¿no? Así me va a ir cambiando de un módulo a otro módulo. Aquí también puedo cambiar rápidamente a las distintas bibliotecas que tengo disponibles, ¿ok? Con este botón voy a poder compilar. Recuerden que lo que estamos haciendo es crear código. Para que ese código lo pueda leer la computadora, se debe compilar. Compilar significa que el código... Bueno, recuerden que a este nivel, en los macros van a ser opcionales. Quien quiera agregar macros o presentar los macros que utilizó, si ha utilizado macros en su trabajo, puede hacerlo. Vamos a continuar. Recuerden si hay alguna pregunta. Detengo el video y luego continuamos. Después vamos a ver la tarea que les va a quedar para de esta clase. Vamos a continuar por el momento. Código que estoy creando lo va a traducir al lenguaje de la computadora para poder ser ejecutado por ella, ¿ok? Este botón me va a servir para ejecutar el código que yo haya creado. Idealmente, uno debería primero compilar y luego ejecutar, aunque en este caso LibreOffice Basic me va a permitir ejecutar directamente y cuando yo apriete ese botón automáticamente se va a compilar también, ¿ok? Este botón me va a servir para detener las macros que yo tenga en ejecución. Suele ocurrir que a veces tenemos algún error en una macro y pues si la macro es muy larga, no nos conviene esperar hasta que termine, entonces podemos detenerlo con este botón. Estas opciones más que nada son para depuración y nos van a permitir irnos desplazando en tiempo de ejecución a través de las líneas de nuestro código. También voy a poder traer código de otras fuentes, ¿ok? Y guardarlo también. En la parte inferior también voy a poderme ir desplazando a través de los módulos. Aquí, por ejemplo, estoy en el módulo iniciando con macros.
pero puedo desplazarme al módulo que también contiene esta librería. Ajá. En esta sección, entonces, me voy a poder desplazar a través de los distintos módulos que tenga en la librería que tengo abierta. Vamos a crear nuestra primera macro. Entonces voy a dejarla con este nombre, submain, y voy a ponerle en este caso simplemente print hola steamit. ¿Ok? Vamos a ejecutar la macro. Recuerden, primero debería compilarla y luego ejecutarla. Entonces, doy clic aquí y luego doy clic acá, aunque puedo simplemente ejecutarla y la compilación se va a hacer automática. ¿Ok? Entonces, como ven, automáticamente me ha creado una ventanita que me dice justamente hola steamit. Voy a dar clic en aceptar y la ventana se cierra. ¿Ok? Voy a ejecutarla de nuevo. Aquí está mi ventana. Doy clic en cancelar y la ventana se cierra. Ajá. Pero, sin embargo, aquí me muestra un error, ¿ok? Porque justamente lo que hice fue dar cancelar, ¿no? Entonces, esto lo detecta como un error el programa. Posteriormente vamos a ver cómo hacer el manejo, ¿no? Cuando el usuario da aceptar o cuando el usuario da cancelar, ¿ok? Vamos a darle aceptar simplemente. Esta estructura, lo primero que tenemos es esta línea, ¿no? Todo esto se creó automáticamente a excepción de esta línea, ¿verdad? Que agregué yo. Aquí lo que tenemos es un comentario, ajá. Esta línea comienza con la frase rem. Para que vean un poco mejor, voy a agregar la lupa. ¿Okay? Ahí tenemos la lupa. Entonces, aquí ven esta línea. Ajá. Recuerden que lo pueden ver en esta zona, ¿no? Lo que estoy viendo yo aquí. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la línea rem. ¿Para qué sirve rem? Rem es la abreviatura de remarcado. Remarcado nos indica que esas líneas van a ser comentarios. Es decir, van a ser zonas de nuestro código que en realidad no se van a codificar. Simplemente cuando se haga la compilación de nuestro programa. Zonas del código que no se van a ejecutar. ¿Está bien? Sería la palabra. Estas líneas van a ser saltadas por el compilador y no van a ser tomadas en cuenta. ¿Ok? Es decir, estas líneas no tienen ningún impacto sobre nuestro programa. Podemos escribir lo que queramos en esta zona. ¿Ok? Hay dos maneras de agregar comentarios. Es decir, que esa línea no se va a ejecutar, sino que va a contener o puede contener información acerca de nuestro programa. Una es mediante la sentencia rem y la otra es mediante la comilla simple. ¿Ok? Si yo agrego una comilla simple, yo puedo agregar un comentario. Esto es un comentario y no va a ser ejecutado por el programa. ¿Ok? Recuerden que como en todo lenguaje de programación, cada una de las líneas son ejecutadas, a excepción de los comentarios, ¿no? Entonces, después, ¿qué tengo aquí? Tengo submain. Ajá. Sub es una abreviación de subrutina. Ajá. Entonces, lo que estoy haciendo es crear una subrutina. Posteriormente, dejo un espacio, ¿ok? Dejo un espacio y ahora estoy poniendo el nombre de la subrutina. En este caso, estoy creando la subrutina main, la subrutina principal, ¿ok? Para finalizar una subrutina, tengo que poner end sub, ¿ok? Entonces, mediante end sub, yo le estoy indicando al compilador que aquí acaba la subrutina. Entre el sub y el end sub debe estar colocado el código que va a ejecutar la subrutina. Entonces, repasamos. Tenemos subrutinas que están colocadas en los módulos están colocadas en las librerías y las librerías en los contenedores, ¿ok? Lo que contiene realmente el código son las subrutinas, ¿ok? Ahora, en este caso... Es decir, los programas o subprogramas que se van a ejecutar. Vemos que submain inicia la subrutina, después tenemos las líneas de código, en este caso tenemos una sola línea, que es print. Hola, bueno, y imprime un mensaje. Hola, STEM. Entonces, se va a ejecutar esta única línea de código. Y después va a terminar con la sentencia en sub.
Vamos a continuar. Estoy poniendo una sentencia que es print. Esta sentencia lo que hace es crearme justamente el cuadro de diálogo que va a contener la frase all estimate. En este caso, si se dan cuenta, estoy dando un espacio entre el print y la frase que voy a poner para indicar el texto que se va a escribir. En este caso, estoy encerrando entre comillas el texto. Nosotros siempre que queramos poner cadenas de texto, tenemos que encerrarlas entre comillas. Ahora, es decir, sería la palabra o es la palabra cadena de caracteres. Si yo quisiera seguir escribiendo, puedo escribir más líneas de texto. Esto lo puedo escribir inmediatamente después, ¿ok? O, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo también agregar el carácter ampersand. Lo agregan mediante Shift y el 6, presionado al mismo tiempo, ¿ok? Y aquí voy a poder agregar otras cadenas de texto. Recuerden que siempre que agreguen una cadena de texto, tiene que estar entre comillas, ¿ok? Entonces, aquí puedo agregar, por ejemplo, un ¿cómo están? ¿Ok? Y yo puedo seguir agregando y agregando cadenas. Puede que en algún momento, pues ya no nos alcance el espacio para seguir agregando textos. Si lo queremos hacer bajo el mismo print, podemos ocupar 2 líneas para que nuestro código que estamos creando sea claro. ¿Cómo lo haríamos? Fíjense, para que el compilador tome en cuenta 2 líneas como una, la línea que yo quiero dividir debe de terminar en un guión bajo. ¿Ok? Fíjense, yo hago esto, lo ejecuto y automáticamente me sale hola estimate, ¿cómo están? Yo estoy perfectamente. ¿Ok? Doy a aceptar. Fíjense que como no dejé espacios, sale todo junto. Entonces, aquí debo dejar un espacio, aquí debo dejar otro espacio, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Pero si yo mando esto, a lo mejor no me alcanza ya en esta línea, y yo para poder verlo le doy Enter y lo paso para abajo, lo intento ejecutar y me sale un error. Me dice, hay un error de sintaxis de BASIC. No se esperaba el símbolo CRLF, ¿ok? Lo que me está diciendo es que estoy escribiendo las cosas correctamente. Entonces, algo de las primeras cosas que tenemos que aprender es justamente a tener la sintaxis correcta. Bien, en este caso, la sintaxis correcta cuando yo quiero dividir una línea en 2 y que el compilador las tome como una, es utilizar un guión bajo. Utilizo un guión bajo, ejecuto. Ese guión bajo solamente puede estar al final de una línea, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es dividir la línea. Ejecuto y ahora no me sale ningún error. Me sale correctamente all estimate, ¿cómo están? Yo estoy perfectamente. ¿Ok? La sintaxis lo que define, tal cual en español, es hablar correctamente. Ahora, recuerden que yo puedo tener muy buena sintaxis y sin embargo no darme a entender. Lo mismo ocurre en español cuando estoy dando instrucciones. ¿Ok? La sintaxis simplemente se refiere aquí a escribir de forma correcta, de manera que el compilador entienda las instrucciones que yo las estoy dando y las pueda traducir para que la computadora las ejecute. Eso no quiere decir que esas instrucciones realmente las esté entendiendo la computadora lo que yo quiero que haga. Entiende lo que le digo, pero a lo mejor no entiende el propósito de las instrucciones que le estoy dando, ¿no? Entonces la mitad del trabajo cuando uno aprende programación es aprender a escribir, ¿no? Aprender la sintaxis, ¿no? Tal cual como uno aprende a hablar, ¿ok? Y la otra mitad es pues aprender a darse a entender, ¿no? A aprenderse a comunicar correctamente. Entonces, en la sintaxis, aquí los nombres de los procedimientos hay que tener un cuidado con un detalle. Los nombres de los procedimientos, al igual que los módulos, no deben empezar con un número, no deben contener caracteres raros que no sean guión bajos o guiones, pueden tener letras, ¿no? BASIC es un es un lenguaje que no es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, no hay problema en que combinemos mayúsculas y minúsculas. Yo aquí podría poner una T, por ejemplo, mayúscula,
ejecuto y no hay ningún problema, no me da ningún error, ¿no? A Basic le da igual si yo estoy escribiendo mayúsculas o minúsculas. La programación para LibreOffice pues nos abre un mundo de posibilidades infinitas, ¿no? Aquí podemos crear nuestros propios controles, nuestras propias funciones, y si nosotros trabajamos mucho con este tipo de programas, pues podemos automatizar bastante, y lo que hacíamos a lo mejor en horas, lo podemos hacer en cuestión de segundos con este tipo de programas, ¿ok? Entonces espero que este tutorial les haya parecido interesante y nos veremos en... Bueno, entonces vamos a ver un material, otro material acerca de los macros. Vamos a repasar lo que hemos visto con este nuevo material. Vamos a verlo en aproximadamente 1 minuto. Hola amigos, bienvenidos a una... Recuerden que la tarea entonces va a ser sobre el concepto de macros. No voy a tomar programación a este nivel, que son y cómo se accede a la pantalla de macros y cómo se crea un macro en LibreOffice. Esa es la tarea que les va a quedar para hacer de la clase. Pueden buscar información en las fuentes que ustedes elijan. Recuerden aclarar las fuentes donde han encontrado dicha información. Ahora vamos a ver otro material acerca de los macros. Bueno, vemos ahí cómo se activa el macro, cómo lo grabamos en herramientas. Vamos otra vez a ver cómo acceder a los macros. Vamos a herramientas, macros, grabar macro, y comienza la grabación de las acciones, de cada una de las opciones que realizamos en el macro. Cambio tipo de letra, cambio el color de letra, pongo a 75 grados la letra, cambio el interlineado,
finalizo la grabación, haciendo clic en el menú contextual, le doy un nombre al macro llamado mpárrafo, m-párrafo. Después voy a aplicarle este macro a un texto, selecciono, busco en macros y hago clic en ejecutar. Y entonces se van a aplicar las acciones grabadas que constituyen el macro a un texto o elemento específico. Puedo añadir el macro creado a la barra de herramientas de esta forma. Puedo darle un icono específico. Puedo también importar un icono que haya realizado con algún otro software para mi macro. Cierro, tengo el macro que he creado con el icono que he elegido para referenciar a mi macro en la barra de tareas, por haberlo agregado a la misma. Ven, entonces puedo aplicar haciendo clic en el icono en la barra de tareas mi macro a un texto o elemento específico. Entonces recuerden hacer la tarea, buscar información sobre cómo grabar macros, no va a incluir a este nivel para no exceder el nivel del curso. Programación, es decir, no va a incluir la codificación de un macro, únicamente la grabación. Es decir, la tarea, vuelvo a repetir, va a ser qué es un macro en LibreOffice, cómo los pasos en que se graba un macro, cuáles son los pasos para grabar un macro, y quienes tengan el software disponible pueden realizar la grabación de uno. Aquellos que no tengan acceso pueden hacerlo en papel, describiendo qué es un macro y cómo se realiza, es decir, los pasos, cómo se realiza la grabación de un macro, describiendo cada uno de los pasos y de dónde obtuvieron esa referencia. Recuerden no faltar a las clases en lo posible para que puedan realizar las consultas personalizadas que necesiten. Y agregar a la carpeta la tarea anteriormente descrita. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención y hasta una próxima clase.